Está buena esa, Víctor. Está buena. Voy a hacerla, voy a adaptarla. Para los audífonos. Se ve que todos ustedes tienen experiencia en esto. En uno de los que estábamos, en uno de los foros anteriores, si ustedes ven. Sí. Un rato, por favor. El enfoque era la ventana. En vivo. Ya. En vivo. Bueno, saludos, buenas tardes a todos. Comenzamos a esta hora, las 6 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, 5 de la tarde en el Ecuador, porque tenemos un ecuatoriano también participando acá. Este es el cuarto foro de la revista Súbete al Arca. Y les agradecemos mucho por estar ya pendientes de este tipo de eventos. Tenemos 3 invitados para quienes yo quisiera, antes de presentar con ellos, quisiera hacer un razonamiento. Dios creó al ser humano para la alabanza y gloria de su nombre. De tal manera que en eso deberíamos estar ocupados los seres humanos, en alabarle a Dios todo el tiempo. Y en los salmos, en estos cantos maravillosos, esta porción hermosa del Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Y el Salmo 149 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y aquí es donde me detuve, la alabanza en la congregación de los santos. De pronto viene una pandemia y el mundo se nos cae encima y se nos cierran los templos y las congregaciones se quedan sin poder sentir aquello de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, y se nos deshace absolutamente todo y se nos derrumba el paradigma de cómo estábamos viviendo. Pero sin embargo, cuando leemos el Salmo 150, termina diciendo, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, alabe a Yahweh, alabe a Elohim, alabe a como cada quien pueda pronunciar a Dios. Y entonces hasta los árboles dicen que dan aplausos cuando pasa por allí el Señor, y que todo nos da testimonio de vida. Y por eso es que queremos hablar de la alabanza. ¿Y quién mejor que ustedes? Y por tanto me place presentar para este foro, el cuarto de la revista Súbete al Arca, a 3 calificados adoradores, alabadores, a 3 calificados siervos del Señor dedicados a esta manifestación hermosísima, fundamental, que es la alabanza. Y el tema que les hemos propuesto es, ¿se ha callado la alabanza de la iglesia? Esta es realmente una incógnita que queremos despejar, que queremos que ustedes las despejen. ¿Quiénes son ellos? Augusto Pico, desde Ecuador, Walter Barraez,
que está aquí, creo que en Staten Island, por allí, y a Samuel López Bernal, que está por Gutenberg, por New Jersey. Vamos a comenzar. Ustedes son los que van a hablar ahora. Yo me aprovecho el tiempo para hablar un poco al principio y un poquito al final. Y vamos a hacerlo en 3 segmentos. El primero, queremos que ustedes en 3 minutos, por favor, se presenten. Nos cuenten de dónde vienen, quiénes son, qué hacen, cómo se sienten. Y después pasaremos a una pregunta y después a la conclusión de esa pregunta. Corre el momento, corre el tiempo, por favor, comencemos. ¿Con quién comenzamos? Comenzamos con Augusto. Le demos la bienvenida a nuestro invitado desde Ecuador. Muchas gracias, soy Walter Samuel, un privilegio para mí poder compartir con ustedes. Para todas las personas que nos están mirando en este momento, una bendición enorme y un saludo desde la distancia. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Augusto Pico, soy de Ecuador. Nací en la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, acá en Ecuador, pero vivo en Quito ya alrededor de 26 años. Y he tenido la oportunidad durante este tiempo, en los últimos 15 años, servir en el ministerio, a la iglesia local acá en el país, al frente de la dirección del Instituto Alegro en Ecuador. Es una organización que funciona en varios países, la cual estamos enfocados en capacitar, en formar a los músicos para las iglesias dentro de los ministerios de adoración, tanto en la rama de la música como también en las artes. Y realmente ha sido gratificante durante todos estos años poder realizar este trabajo. Hemos podido conocer a mucha gente dentro del país, también fuera del mismo, y poder compartir lo que Dios nos ha dado para poder formarlos y que ellos puedan seguir haciendo la obra del Señor. Dentro de la parte musical, bueno, sirvo en mi iglesia local, en la Iglesia Alianza Norte, al frente del Ministerio de Adoración y Artes de la iglesia. He realizado algunas producciones musicales, también he tenido esa posibilidad, pero mi labor fundamental acá en el tema ministerial en Ecuador es la formación. Mi enfoque es 100% la formación académica a los ministerios de alabanza, tanto en la parte técnica musical como también en el área ministerial. Eso les puedo comentar de forma general sobre lo que he estado haciendo durante este tiempo. Muchas gracias, Augusto. Pasemos entonces a Samuel López Bernal. Buenas tardes Augusto, Walter y a ti como anfitriona. Me da mucho gusto que me hayas invitado y mucho gusto estar con estos muchachos aquí. Un saludo cordial a toda la audiencia que te está viendo, ¿verdad? Quiero decirles de que, bueno, Dios ha puesto en mis manos un ministerio, se llama Sal Music, y bueno, celebramos 20 años con un CD. Les voy a presentar algunos CDs. Este fue el CD de los 20 años en el 2018, ¿verdad? Este fue en vivo desde Guatemala, que soy guatemalteco. Este otro disco. Tengo algunos discos por acá, ¿verdad? Vamos a mostrarlos, ¿verdad? Algunos de los que Dios nos ha permitido. Ya son 10 discos y ahora estamos terminando el número 11, que se llama Visión 2020. Escribimos también algo para los adoradores, el modelo de David, porque David se atreve a tocar el corazón de Dios y obtiene 3 cosas como consecuencia. Obtiene fama, poder y reino a consecuencia de que él se atreve a tocar el corazón de Dios. Muchas veces nosotros como músicos, en nuestras ansias de que nuestros ministerios pues fluyan más, pues tratamos de tener más alcance, ¿no? Y hemos tratado de ver cómo se nos amplían las puertas, pero se nos olvida tocar el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante tocar el corazón de Dios como hizo David, y él obtuvo muchas cosas como consecuencia. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder esta tarde saludarlos y platicar un poco de la alabanza. Muchas gracias y esperemos a ver Walter con sus 3 minutos. Se han portado muy bien. Pero no hay un contador. Si hubiera un contador ahí, ya vamos más. Y hermana Sadi, ¿verdad?
estar aquí con ustedes. Me siento más que honrado de estar al lado de estos adoradores también, que han dicho palabras que me identifican. Creo que por eso ya cuando nos conectamos ya Dios hizo un enlace. Bueno, nací en Venezuela, soy de padres también pastores, misioneros, incluí en la música desde que nací. Aprendí a tocar el arpa desde que tenía 5 años, muy pequeño. Me recuerdo que el arpa llegó a mi casa por decoración, no era para que yo la tocara. Sin embargo, Dios puso el talento en mis manos y lo más que te puedo decir es que, bueno, es un placer adorar a Dios, aunque toco más instrumentos, el piano, hago también producciones musicales como mi siervo aquí, Augusto. O sea, trabajo en ese ámbito de la música, pro audio. Pero Augusto dijo algo y Samuel dijo algo que están las dos conmigo. Y es que nos olvidamos de tocar el corazón de Dios y no pretendamos ser famosos. No podamos ser famosos. El famoso es Cristo Jesús solamente. Ya después que Él tenga la gloria y la honra, lo demás es fácil. Como le dije a la pastora, a la hermana Sadi cuando me escribió ahorita, me dijo, hermano, ¿ya está preparado? Y yo le dije, no, ya yo la escribí ya para que supieran. Estamos, cuando las cosas son para Dios, salen bien. Cuando las cosas son para Dios, todo va a marchar bien. Dios le bendiga a mis hermanos adoradores que están ahí y bueno, vamos a unirnos en esta competición para la gloria de Dios. Ay, muchas gracias. Con participaciones como ustedes facilitan esto. Bien, entonces, ahora sí, pasemos a la pregunta que les habíamos propuesto. Y dice, ¿cómo estábamos alabando a Dios y qué efectos ha causado la pandemia en la alabanza de la iglesia? Por favor, les pedimos que cada uno use 5 minutos para sus exposiciones. ¿Qué les parece si hacemos en el mismo orden? Perfecto. Augusto, por favor. Gracias. Bueno, creo que para cómo lo veníamos haciendo normalmente, como hemos acostumbrado ya durante muchos años, ¿no? Durante ya décadas, desde el siglo pasado para acá, cómo estábamos alabando, congregándonos en la iglesia, donde teníamos una dinámica, donde la iglesia tiene una liturgia, tiene una forma de poder llevar adelante a nivel de iglesia, de congregación, la alabanza y la adoración. Sin embargo, es interesante, a mí me gusta mucho este momento, a pesar de la dificultad, porque hay que ser sensibles y creo que esto es una situación que nos ha golpeado a todos, pero no deja de ser interesante porque si nosotros analizamos la historia y la iglesia a lo largo de los siglos se reunía en las casas, alababa a Dios, si bien es cierto, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, la gente se reunía, cantaba, pero a partir en este periodo, la música, o todo lo que era la expresión artística, en este caso la música en particular, era muy enfocada solamente o estaba a cargo de una casta sacerdotal exclusiva y realmente se perdió el enfoque de lo que realmente la iglesia debería hacer. Y la música o la adoración, la alabanza dejó de ser de la congregación, dejó de ser de la iglesia. Después con Lutero, donde volvemos a otra vez a meter las artes, las expresiones de la música dentro de la congregación. Ahora, es interesante porque en este tiempo, en estos últimos años, 30 años atrás, si como alguna vez Vargas Llosa lo decía en uno de sus escritos, uno de sus artículos, vivimos en la época del espectáculo, en la era del espectáculo, de la era del show. Y sutilmente a veces la iglesia ha tendido a caer un poco en ese tipo de situaciones, donde la congregación se volvió meramente en espectadores, donde la música, si bien es cierto, estaba en la congregación, pero la iglesia a veces se olvidaba de ser participativa, donde la figura del director de alabanza era la que predominaba y la congregación se volvía simplemente en espectadores. Entonces, no significa de que obviamente hemos vivido siempre eso durante estos años, pero sí es importante aprovechar que en este tiempo que vivimos de la pandemia, donde nos ha obligado la pandemia a volver a reunirnos en las casas, estar en casa, donde no tenemos la figura de los grupos de alabanza dentro de la congregación,
la alabanza, la adoración como tal, vuelva a su esencia, a quien pertenecía, a la iglesia, a la congregación, en la casa, donde podemos expresar permanentemente realmente nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, nuestra rendición al Creador y no volvernos dependientes de que alguien nos puede ir dirigiendo. Siempre es lindo, obviamente, reunirnos, congregarnos como hermanos y poder celebrar las grandezas de Dios. Sin embargo, es importante también aprovechar este tiempo para que nosotros asumamos ese rol, los creyentes, en las casas, poder alabar y desarrollar nuestra propia forma de alabarle junto con nuestra familia, junto con nuestros hijos, con nuestra esposa, con todos nuestros familiares y no parar, porque creo que la alabanza no ha parado, sino la alabanza ha seguido en otro formato donde quizás ha vuelto a la esencia original que realmente pasó en la iglesia del primer siglo. Bien, excelente. Escuchemos qué es lo que nos tiene que decir Samuel López Bernal. Amén. Lo que dijo Augusto pues, me transportó hasta Ecuador, porque yo me imagino de que ha de ser interesante escuchar la alabanza, las cosas que pasan en medio de las congregaciones cuando alabamos, cuando hablamos de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Porque me acuerdo que llegamos en una gira que andábamos de un disco en vivo, llegamos a un pueblito muy pequeñito y ese día pues no teníamos ocasión de dar un concierto para Dios en vivo, pero asistimos a una iglesia y solo vimos una guitarra y pues dijimos, ¿qué se puede sacar aquí de la alabanza, no? Pero cuando fue nuestra sorpresa, hubo toda una algarabía para Dios, hubo toda una fiesta, solo con un instrumento, así como me imagino que hermano Walter lo hace, ¿no? Solo con un instrumento. Entonces, todos los recursos deben ser aprovechados para exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Yo creo que hay muchas maneras de que el tiempo de la alabanza funciona. Dice que David fue músico part-time del palacio por un tiempo. Y dice que cuando él tocaba, dice que el demonio se iba del rey, del lado del rey, ¿verdad? Entonces, hay a muchos, en muchas partes del planeta consiguen un trabajo de músico de alabanza, ¿verdad? Y muchas veces, pues ese concepto debe de tener uno cuidado, pues porque debería de ser algo que salga siempre la alabanza del corazón de Dios, ¿verdad? O sea, para Dios y recíproca. Entonces, yo pienso que antes de la pandemia, pues siempre han existido pueblos que han alabado con un instrumento, con 2 instrumentos, con 3 instrumentos, con toda una banda, ¿verdad? Pero también las iglesias que muchas veces Walter, me imagino que Augusto visitamos, o su servidor que visitamos en giras, nos hemos dado cuenta que por lo regular es una tendencia de que son los mismos, la misma música, o sea que se vuelve una moda. Muchas veces cuando nosotros vemos en una iglesia, en otra iglesia, que se están cantando las mismas alabanzas. Entonces, puede ser que haya una tendencia a, a seguir qué es lo que está haciendo el YouTube, qué es lo que está haciendo la media con la alabanza para nosotros seguir esos pasos. Y eso puede ser algo bueno, pero puede ser algo problemático también. Puede ser algo bueno porque queremos la excelencia. Puede ser algo malo porque eso puede ahogar que ya no existan salmistas, escritores dentro de nuestras congregaciones latinas, porque estemos cantando únicamente lo que nuestros hermanos americanos han escrito, y es algo muy bueno. No digo que sea pecado, pero entonces los salmistas hispanos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque algunos pastores le dicen a sus grupos de alabanza, a sus directores de alabanza, por favor quiero que me cantes la canción que salió ayer de los hermanos de Hillsong, los hermanos de tal ministerio, y quiero que me la traduzcan, o si ya está traducida, cántamela mañana. Entonces, eso es algo muy bueno, no es ningún pecado,
pero hace que en el futuro nosotros nos encontremos sin salmistas escritores para nosotros los hermanos latinos, la iglesia latina en general. Es un punto de vista que traigo a colación. Hay algunos ministerios que permiten tener una cantidad de salmistas que escriben y ponerla dentro de los devocionales de sus iglesias. Y eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque hace que los salmistas latinos no desaparezcamos. Esta es mi opinión. Excelente, muchas gracias. No tienen idea la lluvia de preguntas y de inquietudes que están teniendo, y qué bueno que este sea el tema que nos ocupe ahora. Le dejemos los 5 minutos a Walter. Un poco difícil, después de 2 opiniones, ser tercero, no quiero ser más tercero. Ahí ya el contraste está dicho, o sea, la palabra está. Los dos han tocado temas. El hermano Augusto hablaba de que ya es tiempo de hacer diferente las cosas. Ya no se puede hacer una costumbre, como es ir a la iglesia y cantar. Ir a la iglesia y ser como hacer unos ferigrenses, ya, o sea, ya tener una costumbre de lo que vamos a hacer. Dios quiere que pasen cosas nuevas en nuestras vidas. Dios quiere que la alabanza comience en la casa primero. ¿Por qué le digo esto? Porque el juicio comienza por casa. El hermano dice que tenemos la costumbre de ir a un sitio, o sea, ya para que la alabanza fluya, ya teníamos que estar en un local. Ya tenemos que estar en un ambiente que ya conocemos. Ya tenemos que estar al frente de un altar. Cuando Dios nos dice en su palabra que debemos bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, tiene que ser en la casa, tiene que ser en el trabajo, tiene que ser mucho antes, incluso los días que no haya servicio. Mucha gente dice, no, hoy tenemos libre, no hay culto, como que si es un tipo de atadura, ¿no? Es decir, cuando no hay servicio, no estamos libres, estamos peligrando, ¿sí? Entonces, ya va a cambiar ese formato y Dios permitió esto que estamos sucediendo ahora, de que todo el mundo se recoge en sus casas, de que todo el mundo busque una manera de adorar a Dios en su casa que ya no tenga nada que ver con la iglesia. Ya eso te venía corriéndote con las células también. Bueno, pero hablar de células es un poco difícil porque a raíz de células también se han dicho malos entendidos también. Han visto algún tipo de peleas en las iglesias porque alguien llegó a una célula y trató de decir otra cosa. Pero esto es más que una célula. Un servicio en una casa es una intimidad con Dios, con la familia. Que tú te preocupes que tu hijo no está adorando como debe ser. O sea, tú vas a denotar que tu hijo necesita una ayuda espiritual, una ayuda mucho. En mis casos, bueno, mis hijos, yo siempre le estoy diciendo que papá es un adorador, papá es un músico, que papá lo único que le va a enseñar es a adorar a Dios. Y los dos tienen el talento, pero no quisiera empaparlos, sino que ellos vieran el ejemplo en mí. Viene mi hermano Samuel y da este tema tan bonito que a mí me gusta también. Ya en una iglesia hasta los himnos ya se saben ya. Antes que comience el culto ya todo el programa está hecho. Vamos a cantar esto, vamos a cantar esto, vamos a cantar esto. Y en mi opinión no debe ser así. Porque David claramente dijo, Dios puso en mí un cántico nuevo. O sea, eso quiere decir que el cántico no estaba escrito, que el cántico no es de otro, que el cántico no lo escuché en otra parte, sino que Dios puso un cántico nuevo en mi boca para yo adorarlo. Y me imagino que todas esas canciones que gustan por todas partes porque han sido así. No estamos en contra de la otra música, no estamos en contra de las músicas porque hay que ser honesto, hay adoraciones que te llevan al tercer cielo. Hay letras que te transportan, o sea, te confrontan. De eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo, mi hermano Samuel y yo, y bueno, y me imagino que mi hermano Augusto, es que se haga una monotonía, o sea, de que se va a cantar esa porque esa es la que está de moda, de que esa es la que es esa porque esa es la que gusta. Incluso la alabanza que gusta es la que no habla la realidad muchas veces también, sino la que habla de que todo va a estar bien, de que todo está bonito. Cuando necesitamos escuchar canciones como las que se escuchaban antes. Rompe mi copa, rompe mi vaso, hazme de nuevo. Ya esas canciones ya no se escuchan ya. Ya esas alabanzas ya desaparecieron. Como dice mi hermano Samuel, ya muchas letras que confrontaban al ser humano
y que nos enseñaban hoy en día. Por eso es que esa gente que escribieron esos himnos de gloria y triunfo, esa gente fueron adoradores genuinos, porque lo hicieron en momentos así, como de pandemia, de que no tenían escapatoria, de que no tenían lugar donde congregarse, tenían que hacerlo de esa manera. Ese es mi punto de vista. Y de verdad, ser tercero es un poco difícil porque ya el tema ya tengo que hablar un poquito nada más. No, excelente. Bueno, le estamos encontrando beneficios a la pandemia, ¿verdad? Como que, como que hay cosas muy buenas detrás y vamos a tener nuevamente que agradecerle a este COVID-19 porque no se salió con la suya, más bien ha traído cosas buenas y una buena reacción. Lo único que queremos es que Dios no esté indignado con nosotros ni con el mundo, sino que nos aplique toda su misericordia para que hagamos, como dice, un cántico nuevo, ¿verdad? Y a mí me parece justo el reclamo de Walter, ¿verdad? Que sí. Así es que comencemos entonces ahora a la inversa. Comencemos con él para pasar al tercer segmento. Entonces, Walter, comencemos por ahí. La pregunta es, luego de la pandemia, ¿habrá alguna transformación en la forma de alabar a Dios por medio de la música? ¿Y cuáles son las expectativas? Un poquito larga, pero bueno, perdón, ahora vamos a comenzar con Walter. Bueno, Walter, sí, por favor. Sí, yo acepto todos los reclamos. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. 5. Va a cambiar mucho, va a cambiar mucho, va a cambiar espiritualmente la gente. Yo estaba en mi casa, hago un servicio y mi hija me dice, papi, me gusta esa canción, y ella la escucha en la iglesia siempre. ¿Cómo es posible que le gusta más aquí que en la iglesia? Sí va a cambiar la intimidad con Dios en la familia, sí va a cambiar esa entrega. Yo creo que viene un avivamiento. Después de esta pandemia viene un avivamiento. Ayer incluso estaba en un servicio en un estacionamiento, cosas que están adaptando mucho iglesias en estos tiempos, en un estacionamiento, los carros, la gente está cerca de su carro separado porque viene la policía y puede dar un ticket a la iglesia porque están haciendo una manifestación. Bueno, ayer toqué el arpa en un servicio. La iglesia tiene que cambiar en salir a la calle. Eso nos está enseñando la pandemia. Ya no podemos estar llenando las iglesias los domingos para que se llenen, para que haya multitud. No. Ahora Dios no, ya el grupo ya no puede estar. Ahora hay que salir a la calle. Ahora hay que buscar ese grupo que está contaminado. Ahora hay que buscar ese grupo que ahora vamos a tener corazón de evangelistas. Ahora todo cristiano va a tener ese anhelo de rescatar las almas perdidas, aquellos que se están muriendo quizás por la infección, quizás por no la infección, porque le hacen tanto propaganda este COVID-19, pero el COVID-19 no mata más gente que como mata el virus, como mata la influencia, como mata el flu, como mata el cáncer, como mata el SIDA. Son incontables la gente que mueren de SIDA, la gente que mueren de cáncer. Pero como el COVID es el que está de moda, entonces ahora todo el mundo le tiene pavor. Ahora, el cristiano evangélico genuino, después de la pandemia, va a ser un cristiano con corazón evangelista, con corazón adorador, con corazón para la familia. Ahora se va a preocupar porque su familia tenga una entrega con Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que uno vaya a la iglesia y yo estoy pendiente de que mi hijo adore, yo estoy pendiente de que mi esposa adore, independientemente de que la iglesia adore, estoy preocupado porque mi casa sea una casa de adoración. Eso va a dejar la pandemia. En mi caso ya lo hizo. Estamos locos por ir para la iglesia. Estamos locos por ir a adorar a Dios en la iglesia. Pero gracias a Dios hemos podido hacer un devocional que se había perdido en mi casa. Ya se hace un devocional. Cada día se canta una alabanza y mis hijos están diciendo, papá, me gusta esa canción. O sea, sí vamos a cambiar. Vamos a cambiar mucho. Vamos a cambiar nuestra manera de ser. Nos va a doler el dolor ajeno ahora. Nos va a doler más el que está en el hospital. Nos va a doler más el que está preso. Nos va a doler más el que está por perderse, porque esto nos está enseñando de que Cristo ya está a las puertas, de que ya tenemos que avanzar, tenemos que correr, tenemos que ya eso se acabó, de que el próximo domingo voy, el próximo domingo no voy, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Eso se va a acabar, ahora vienen cosas nuevas. Ese es mi punto de vista para este tiempo. Muchas gracias. Entonces ahora
vamos retrocediendo un poco. De todas maneras, Samuel se quedó en la mitad. Samuel, por favor. Ok, sí, no hay problema. Sí, Walter tenía razón con eso de ser después, ¿verdad? Pero igual, antes, ¿puedo hacer una pregunta, Walter? Dime. Claro. Walter, Dios te bendiga. ¿Esas uñas blancas qué? ¿Qué son? Son para tocar el arpa, me imagino. Okay. Te vendo una si quieres, la hago barata. No, pues me hace falta el arpa nomás. Eso era todo. Mis dudas, Trabajo, porque se miraba más. no, yo sé que lo hace, pero mi trabajo es un poco rudo, tengo que usar guantes. Y el guante me parte las uñas. Incluso tengo una sola original esta. Wow. Pero el resto partió por eso, por el trabajo. Sí, sí, Gracias, sí. Ok. Gracias por contestar mi inquietud. Sí, ¿cuál va a ser lo que va a pasar con la iglesia o el tiempo de la alabanza después de esta pandemia? Yo creo de que esta pandemia, este problema nos ha golpeado a todos de una u otra manera, porque algún amigo murió, porque alguna persona pasó hambre, porque alguien estuvo a punto de morir, porque se nos murió algún amigo. Entonces, y el hecho de que ahora estemos nosotros aquí dando esta plática y estar vivos y estar sin un respirador, es un milagro de Dios, ¿no? Entonces ya es una razón para poder dar gracias a Dios. Es una razón por la cual Walter dice, vamos para la iglesia, que tengo unas ganas desenfrenadas por llegar a alabar a Dios en medio de la congregación, ¿verdad? Estaba buscando el verso que dice en Joel, ¿verdad? Que dice Joel 2:28, y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto podemos poner, después de esta pandemia, después de este gigante que nos ha azotado, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en el cual se va a desatar el cumplimiento de ese versículo. Se va a desatar un avivamiento del cual nunca ha pasado la iglesia. Yo creo que estamos a las puertas de algo grande, de las personas que no han entendido la bondad de Dios a través de este golpe tan fuerte, han entendido que sí hay un Dios y que tienen que buscarlo. Van a haber muchas personas que van a ser nuevos creyentes, van a haber muchas personas que antes pensaban que era un juego esto de ir a la iglesia, pensaban que era un juego cuando tal vez se paraba a gusto y decir, levanten sus manos, den un grito de júbilo. Yo creo que se va a hacer mucho más fácil todo. Yo creo que la alabanza va a fluir naturalmente. Yo creo que va a pasar mucho avivamiento en cada ciudad. Y me muero de ganas también por ir a los países latinoamericanos donde ha habido tanto avivamiento y donde vemos personas con muchas necesidades, pero con tanto avivamiento dentro de sus vidas, ¿verdad? También pienso que va a pasar algo bien importante y es el cántico nuevo, porque en los peores momentos de la vida de David, ahí ya cuando lo iban a matar, en sus salmos dice, sálvame Dios, porque mis enemigos me tienen rodeado. No sean avergonzados, dice, tus enemigos. Él los pone como los enemigos de él, como los enemigos de Dios. O sea, las mejores canciones de David salieron en los peores momentos. Así que yo creo que también va a venir una serie de cánticos nuevos de muchos salmistas que han estado al borde de la muerte, que han pasado muchas circunstancias y que han estado sudando porque les dio el COVID-19, sudando porque les falta comida para sus hijos. Va a haber mucho cántico nuevo. El cántico nuevo es algo tan bíblico que está dice que cuando se abrió el Mar Rojo, dice que pasaron al otro lado y Moisés escribió un cántico nuevo y lo cantó su hermana. Dice que cuando David estaba babeando porque lo tenía el rey que era el rey de Goliat, y dice que él cargaba en la cintura la espada de Goliat.
Entonces no le tocó más que hacerse loco, porque estaba al borde de la muerte. Y él dice que el rey dice que mandó a pedir al rey, al encargado del manicomio, y el encargado del manicomio dice que dijo, bueno, ya tenemos demasiados locos, entonces dejemos que este loco se vaya. Entonces ese hombre dice que corrió y corrió y corrió y corrió, y lo primero que hizo cuando llegó a la cueva de Adulam fue escribir un cántico nuevo, escribir su mejor canción. Entonces yo creo de que estamos a punto de ver un cántico nuevo. Dice que en el Apocalipsis se va a cantar un cántico nuevo cuando se abran los sellos, porque no es nadie capaz de abrir los sellos hasta que aparece el Cordero. Así es de que estamos en la antesala de un avivamiento, pero espantoso. Si el COVID-19 fue grande, pues más grande va a ser el avivamiento que se avecina. Y termino con esto mi comentario. Cuando David llegó para enfrentarse con Goliat, porque en verdad no tuviéramos nada que decir de David si no existiera Goliat. No tuviéramos nada que decir de los cristianos que vienen ahorita post pandemia si no existiera este gigante que nos ha estado atacando por 40 días. Así que nosotros tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir, y una de las cosas principales es decir gracias, Señor, ¿verdad? Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Excelente. Y pues cerremos este ciclo con Augusto. Coincido totalmente con Walter, con Samuel. Definitivamente, para los creyentes, después de enfrentarnos a este gigante, como acaba de decir Samuel, no va a ser igual absolutamente nada, ¿no? Por un lado, nos hemos dedicado más a profundizar más en nuestra relación con Dios. En el caso no solamente de los músicos, sino en general toda la iglesia, el creyente como tal, y volvernos más sensibles, también volvernos más humanos y pensar en la necesidad que hay en las otras personas que no conocen del Señor. Porque el mundo hoy por hoy está esperando respuestas, busca respuestas. Dice, ¿y esto por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué se dio todo esto? ¿Quién mandó esto? Y en cierto modo, nosotros como iglesia, como creyentes, estamos expuestos, somos libros abiertos, cartas abiertas. La gente está poniendo sus ojos en los creyentes. ¿En cuál va a ser la respuesta del creyente? ¿Cómo va a ser la actitud del creyente? ¿Cómo va a ser la actitud de la iglesia durante la pandemia y post pandemia? La expectativa que yo tendría dentro de lo que es la música y la alabanza a nivel congregacional, cuando tengamos esa posibilidad otra vez de reunirnos juntamente como hermanos, realmente es darle un poco la vuelta a todo lo que hemos venido trabajando y pensando un poco en lo que en algún momento el teólogo Kierkegaard hablaba, donde comparaba el culto a algo similar a un drama, donde el público realmente es un público de uno solo, el público es Dios, donde realmente los actores son la congregación. Y nosotros los músicos, o sea, los que estamos al frente normalmente, dirigiendo a la iglesia, simplemente somos los apuntadores, es decir, aquellos que no estorbamos, no nos interponemos en el drama. Es decir, donde la iglesia, durante este tiempo, ha asumido ese rol, ha asumido ese desafío de ellos ser realmente los actores principales de todo esto. Y nosotros los músicos simplemente ser los apuntadores, que no aparecen nunca en escena, simplemente que guían a la congregación para que alaben al público que es de uno solo. Porque actualmente posiblemente nos hemos enfocado más en que el público es realmente la iglesia, nosotros somos los actores, los músicos, y Dios como que sí está ahí, pero ¿qué rol tiene realmente dentro del momento congregacional? Entonces, yo tendría esa expectativa de que hoy, después de algunos meses en la que nos podamos a reunir, podamos invertir esto, y definitivamente, en cambio, para nosotros los músicos, el desafío, como lo decía Samuel, como lo decía Walter, poder crear nuevos cánticos que sean acordes a nuestro contexto cultural, que sean acordes a nuestro contexto latino. Obviamente hay muchas canciones que nos edifican y podemos importar muchas cosas que han sido de bendición para nuestra vida, pero que sea el momento en que también
este tiempo en el que hemos pasado encerrados, en el que hemos pasado buscando de Dios, en el que hemos pasado cantando, escribiendo, sea el momento para poder llevar una voz de esperanza a un pueblo que necesita tanto de Dios, pero de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, estoy expectante de eso, realmente sueño con eso y quisiera que realmente las cosas a partir de la post-pandemia, donde ya podamos libremente otra vez congregarnos, sean distintas. Excelente. Quería decirles que hay muchos comentarios y de hecho lo que ustedes han manifestado está impactando. Patricia Zurita desde la Florida dice que es un excelente punto. Los salmistas están escaseando y alguien debe hacer algo para que la nueva generación se haga presente. También Sofía Baus desde Ecuador dice, muy de acuerdo, la alabanza no ha parado porque lo hacemos dentro de nuestras casas. Y sigue un comentario un poquito más con razonamientos bastante inteligentes. Quería poner estos dos apenas porque si vamos a leer todos, no vamos a poder terminar el tiempo que tenemos asignado. Quiero agradecerles infinitamente. No, quiero recordarles a nuestra audiencia, ¿se llama audiencia? Todavía no encuentro yo, se llama audiencia también, porque no solamente es que nos oyen, ¿no? Sino que a nuestros participantes de las redes, y quería decirles que no se olviden que estamos preparando la edición número 78 de la revista Súbete al Arca, con la edición con la modalidad impresa. Así es que les agradezco infinitamente. Quisiera decirles que si en un minuto cada uno de ustedes, en el mismo orden en el que, comenzando por Walter, nos podría decir su expectativa personal después de la pandemia. Solamente en un minuto, por favor. Trataré de ser mejor, aprovechar el tiempo porque el tiempo es corto. Tenemos que ser más concisos en lo que vamos a hacer. Si te decides hacer algo, hazlo. No esperes más. Si tienes un proyecto que hacer, no es para el año que viene, es para ahora. Si tu vecino no le sirve al Señor, es hora de que tú hables con él y le digas, mira, los tiempos son malos. O sea, tenemos que adelantárnoslos a los acontecimientos, a lo que viene. Y no, Cristo viene, pero mientras estemos en la tierra, tenemos que aspirar a hacer nuestros proyectos, a hacer nuestros sueños realidad, siempre con Dios por delante, y vamos a ser mejores músicos, mejores entregas, y no ir por interés a una iglesia, sino ir más bien porque Dios sea glorificado y darle la gloria a Dios donde quiera que vayamos. Amén. Samuel. Contento de estar vivo en este tiempo que Dios nos ha permitido vivir, un tiempo apocalíptico, un tiempo que tal vez Pablo, Pedro y todos los apóstoles hubieran querido vivir en este tiempo, pero a nosotros nos tocó vivir. Entonces, tratar de que nosotros podamos concientizar a otros y que nuestra relación con Dios esté al 100%, porque Él dice que Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. O sea, que si Él dice que busca en espíritu y en verdad, quiere decir que hay unos que no son, ¿verdad? Entonces, que cuando Él nos pase el test, pues ya demos positivo a adoradores. Muchas gracias. Y Augusto. Bien. Realmente mi expectativa, y más que eso, una palabra para aquellos músicos, aquellos hermanos, amigos, consiervos con los que estamos involucrados en todo el tema de los ministerios de adoración, no pierdan la fe, manténganse firmes en el Señor. Como dice el escritor de los Hebreos, puesto la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Yo sé que esta pandemia posiblemente nos ha frenado en algunas cosas, en algunas actividades, porque obviamente el músico está permanentemente activo en un sinnúmero de cosas, pero es el momento de poder seguir haciendo música, como decía Walter, seguir haciendo. Si tienes un proyecto, hazlo ahora, o sea, no dejes que esto se postergue. Es el momento de poder empezar. Y a la iglesia del Señor, que normalmente estaba acostumbrada a congregarse, que esta es su oportunidad de poder levantar
cántico nuevo, alabanza, adoración al Señor desde su casa, tomando ese rol principal como sacerdotes, como ministros. Hoy por hoy, nosotros los músicos no estamos con ustedes en la congregación, pero el Señor está ahí con ustedes y Él está esperando que cada uno asuma ese desafío de alabarle con todo su ser para que declare su grandeza. Excelente, muchísimas gracias. Bien, Samuel, quería decirte algo, que desde el principio yo sí sabía por qué eran esas uñas blancas de Walter, porque vamos a cerrar este foro con una interpretación del arpa. Sí, yo le pregunté porque pensé que era algo así como con las que tocaba él, una cosa así, ¿no? Sí. Vale la pena teniendo a Walter Barraez aquí, que todos nosotros nos unamos en una alabanza con ese cántico nuevo que estamos esperando que venga a nuestros corazones. Y yo también abrigo la esperanza de que puedan las congregaciones a volver a abrirse, porque extrañamos de todas maneras el abrazo cordial y la hermandad. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y por sobre todas las cosas, Jesús oró porque la iglesia sea una, que como Él y Dios y el Padre era uno, que nosotros también seamos uno. Y yo espero que en la pandemia, aunque sabemos que en el primer culto regresaremos a llorar por los que se han ido antes, también tendremos que estar dispuestos a sonreír y a dar un abrazo del reencuentro. Muchísimas gracias a todos. No se olviden, gracias por respaldar los foros de la revista Súbete al Arca. Gracias a ustedes, hermanos, por haber aceptado esta invitación de esta hora que ha sido tan riquísima, tan bonita, tan fresca, que parece que inclusive nos está faltando tiempo. Nos habría gustado conversar mucho más. Se ha hecho tan cortito, pero es que ha sido tan fresco y tan bonito. Así es que con el paso a Walter Barraez, con el agradecimiento infinito, con un abrazo virtual para todos ustedes, nos despedimos hasta volvernos a ver, pero habrá una segunda vuelta para saber si es que las expectativas de ahora efectivamente estaban acertadas y se nos estaban cumpliendo después. Amén. Amén. Y será no solamente hasta luego, o sino hasta que Cristo venga. Bye. Gracias, Walter. Bye.